Hace unos días recibimos un correo de uno de nuestros oyentes. Nos compartió una experiencia que, según sus propias palabras, le hizo dudar de sí mismo, de su mente y de su identidad. Hoy, en Ecos de tus pesadillas, analizamos su caso desde 5 perspectivas distintas, intentando comprender qué pudo estar ocurriendo. Si tú también has vivido algo que no puedes explicar, puedes escribirnos. Tu historia podría ser la próxima en ser analizada, desde todas las miradas posibles. A continuación compartiremos con ustedes el mensaje que recibimos de un miembro del Círculo de los Ecos. Nos pidió mantener el anonimato y respetaremos su testimonio tal como nos fue enviado, sin alteraciones. Les recordamos que esta es una experiencia real y personal, que debe ser escuchada con el respeto que merece. Este es el caso que hoy analizamos. Hola, les escribo desde un municipio cercano a la ciudad de Querétaro. Vivo en una zona tranquila. Trabajo como técnico en mantenimiento en un parque industrial y, hasta hace poco, podría decir que llevaba una vida bastante común. Tengo esposa, 2 hijas chicas y una rutina sencilla. Casa, trabajo, familia, lo de siempre. Nunca pensé en escribir algo así. Soy una persona más bien reservada, pero hay cosas que ya no puedo callarme. Y siento que si no las digo en algún lado, voy a terminar convenciéndome de que estoy perdiendo la razón. Hace poco más de 2 meses tuve un accidente menor en la planta. Estaba bajando de una estructura metálica cuando resbalé y caí mal. Me golpeé la parte de atrás de la cabeza contra el piso. Me llevaron a revisión a una clínica en la ciudad. Me hicieron una tomografía y no encontraron nada grave. Me dieron unos días de descanso y luego volví a trabajar como si nada. Pero algo cambió. Primero fue una sensación rara, como si mi mente estuviera desconectada de lo que hacía. Estaba ahí, pero no del todo, como si una parte de mí estuviera observando desde afuera. Pensé que era el estrés, el cansancio, el golpe, pero después vinieron cosas que no tienen explicación lógica. Un día empecé a escribir una nota para mi jefe, y me di cuenta de que la letra era distinta, más inclinada, más apretada. Yo nunca era escrito así. Otro día agarré un café negro del área de descanso sin pensarlo, cuando siempre lo he detestado. Me supo normal. No lo cuestioné. Hasta después. También me pasa que camino hacia el trabajo y tomo rutas distintas, sin darme cuenta. Me doy cuenta cuando ya estoy a medio camino. No es que me pierda, pero siento que alguien más está tomando decisiones pequeñas en mi lugar. Y lo peor es que se siente natural, como si yo ya no tuviera control. La peor noche fue hace unas semanas. Soñé que estaba en mi sala, pero vacía, sin muebles ni luces, como si no viviera ahí. Yo era solo una especie de presencia, sin cuerpo. Y sentado en el sillón, estaba alguien con mi cara. Me miró y dijo, «Esto siempre fue mío». Su voz era igual a la mía, pero había algo en su forma de hablar que no era humano. Desde esa noche no me siento completo. Hay momentos en los que no me reconozco, ni en el espejo, ni en mis propios pensamientos. A veces me despierto con la sensación de que viví otro día que no recuerdo. No sé si esto sea una secuela neurológica, un trastorno psicológico o algo más profundo que no alcanzo a nombrar. No estoy buscando respuestas sobrenaturales. Solo quiero saber si hay alguien más allá afuera que haya sentido algo parecido. Porque si esto le puede pasar a alguien como yo, entonces no sé qué tanto control tenemos realmente sobre lo que somos. Lo que acabamos de escuchar es el testimonio de uno de los miembros del Círculo de los Ecos. Una experiencia que, más allá de lo inquietante, nos enfrenta con una pregunta profunda. ¿Qué sucede cuando comenzamos a perder el control de nuestra propia identidad? Vamos a analizar esta vivencia desde distintas perspectivas. Cada una de ellas ofrece una posible interpretación. Un intento por comprender aquello que, a simple vista, parece inexplicable. Empecemos. Hoy, como parte del equipo de Ecos de tus pesadillas, queremos volver a una pregunta muy inquietante que surgió en un caso. ¿Quién está dentro de mí? Vamos a verlo más a fondo, pero ahora desde la psicología. O sea, ¿qué pasa cuando alguien siente que ya no controla lo que hace o lo que piensa? Y ojo, no hablamos de cosas paranormales, sino de algo que la psicología sí estudia, la despersonalización. Ok, vamos a tratar de entender esto. Exacto. Y es que justo la psicología nos da herramientas para entender estas vivencias que, bueno, pueden ser súper desconcertantes.
La despersonalización, básicamente es sentirte separado de ti mismo, como si te vieras desde afuera, ¿sabes? O como si tu cuerpo, tus pensamientos, pues no fueran tuyos. Pero es clave entender, no es locura. Se considera más bien un mecanismo de defensa. A ver, un mecanismo de defensa. ¿Pero cómo? Suena raro que defenderse sea sentirse ajeno a uno mismo. Bueno, piénsalo así. Ante un estrés muy fuerte, un trauma, o incluso, fíjate, un golpe físico, como se comentó en el caso que vimos en Ecos, Ajá. el cerebro puede, digamos, como apagarse un poquito ¿Desconectarse? de la experiencia consciente para que el golpe emocional no sea tan brutal. Entiendo. Como ponerle pausa a la vivencia. Ándale, justo, como ponerle pausa. El tema es que a veces esa pausa como que se queda pegada, ¿no? No se quita fácil aunque el peligro ya haya pasado. Y aquí es donde, híjole, se conecta fuerte con el caso. Porque entiendo lo del mecanismo. Pero las descripciones eran muy vívidas. Casi como sentir a alguien más ahí. ¿Cómo distinguimos bien? Es que justo ahí está el meollo. Los síntomas que describía la persona del caso, bueno, coinciden muchísimo. Eso de sentirse como un observador externo en tu propia vida, no. Incluso con tu familia. Esa sensación de perder el control, como si tus decisiones no fueran tuyas. Y lo más impactante, yo creo, no reconocerte. Ni en el espejo, ni en tus gustos, ni en tu letra al escribir. Es que sí, son imágenes muy potentes. Recuerdo perfecto eso de verse como en una película o escucharse hablar pero sentir que no eres tú. Vaya, de escalofríos nomás de pensarlo. Totalmente. Y esa intensidad es parte del fenómeno, ¿eh? Esas descripciones son, pues, clásicas de la despersonalización. Lo importante aquí, lo crucial, es entender que no es que haya otro literal ahí metido. Es tu propia conciencia que por protección se desconectó de la experiencia corporal, emocional del momento. Y esa desconexión es la que crea esa sensación tan rara, tan profunda, de extrañeza, de no ser tú. Y algo que también salió en el caso y es fundamental, esto le puede pasar a cualquiera, no es algo exclusivo de personas con un historial psicológico previo, ¿eh? Entonces, lo que nos revela analizar el caso de Ecos con esta mirada es que esa sensación de invasión podría no venir de afuera, sino de adentro. O sea, es como la ausencia del propio yo. Un vacío que el cerebro mismo crea para protegerse. Así, exactamente. Esa es la lectura desde la psicología. Y poder reconocerlo, ponerle nombre, ya es un primer paso enorme. Afortunadamente, sí hay formas de trabajarlo. Terapias como la cognitivo-conductual o técnicas de mindfulness ayudan a la persona a reconectar, poco a poco, a volver a sentir el presente, el cuerpo, la experiencia. Es muy importante que la gente sepa que no está sola en esto, aunque, bueno, el estigma a veces hace que se calle. Vaya, una perspectiva que, sí cambia bastante la lectura inicial que tuvimos en Ecos. No un ente externo, sino un mecanismo interno. Complejísimo, llevado quizá al límite. Deja pensando, ¿no? Si nuestro cerebro tiene esta capacidad que es, pues, asombrosa y aterradora a la vez, de desconectarnos así de lo más íntimo para cuidarnos, ¿qué nos dice eso sobre qué tan sólida es realmente nuestra identidad? Sobre su naturaleza frente a situaciones, pues límite. Es una reflexión que, bueno, da para mucho más. Continuamos explorando las dimensiones de esta experiencia. Ahora, pongamos la lupa en la neurología. ¿Sí? Frente a sensaciones tan desconcertantes como, sentir que uno actúa diferente o no se reconoce del todo, la neurología tiene preguntas específicas, ¿no? Exacto. Se pregunta, ¿qué procesos físicos concretos en el cerebro podrían estar detrás? Claro. ¿Cómo una alteración, quizás sutil, podría generar una vivencia tan extraña? ¿Tan personal? Precisamente, porque esa sensación tan fundamental de ser yo, de estar como al mando, no es algo etéreo. Ajá. Depende directamente de redes neuronales que trabajan coordinadamente. Pensemos en la corteza prefrontal medial. Clave para pensarnos a nosotros mismos. Justo.
También el lóbulo parietal, que nos da esa sensación de que nuestro cuerpo es nuestro y está aquí. Nos ubica. Estructuras más profundas, sistema límbico, tálamo, cruciales para emoción, memoria, todo eso colabora. Entiendo, es como un sistema integrado. Muy integrado. Y lo interesante es que este sentido del yo es un equilibrio bastante delicado, ¿Delicado en qué sentido? en que si alguna de estas áreas o sus conexiones se ve afectada por un trauma físico, inflamación, incluso un golpe que no deje marca visible, en un estudio, ese equilibrio puede, perturbarse. Y ahí es donde pueden surgir síntomas que se sienten ajenos, raros. Y en el caso que analizamos, se menciona un golpe, atrás, en la cabeza. Ajá. Aunque los estudios iniciales no mostraran un daño estructural claro, ¿cómo podría algo así afectar algo tan profundo? La identidad, la sensación de control. Esa es la clave. Porque incluso sin un daño que se vea, puede haber una disfunción a nivel de conexión o químico. ¿Cómo que disfunción? Bueno, que el cerebro podría estar enviando señales, digamos, un poco desincronizadas. Ya. Y eso puede traducirse en sentir que uno no es quien toma las decisiones, o percibir el propio cuerpo como algo separado. Como ajeno. Exacto. O notar cambios involuntarios, ¿no? En la escritura, el habla, como se describe en el caso. Fascinante. Pensemos en lo que llamamos el sentido de agencia. Es esa confirmación interna, casi automática, de que somos nosotros quienes iniciamos y controlamos nuestras acciones. La sensación de yo estoy haciendo esto. Esa misma. Si la red cerebral responsable de generar esa señal se interrumpe o funciona mal después del golpe, la persona podría experimentar sus propias acciones como si fueran ajenas. Automáticas. Entonces, ¿qué podría causar esa interrupción? Hablamos de microlesiones que no se ven. Podría ser microlesiones o una desregulación química temporal, ¿sabes? Afectando neurotransmisores como la dopamina, la serotonina. Entiendo. O simplemente una especie de ruido, una mala comunicación entre las áreas que integran la acción y la autopercepción. Cualquiera de esos factores, entonces. Exacto. O una combinación. Y eso podría explicar fenómenos como sentir que otro controla tu cuerpo, esa sensación de extrañeza, de no estar del todo aquí. O los sueños de desdoblamiento que se mencionan. También. Es algo análogo, aunque no igual al síndrome de la mano ajena. Donde la mano parece tener vida propia. Justo. Ahí falla la red de control motor. Aquí, la falla, por decirlo así, afectaría la percepción misma de quién está al mando del yo. La vivencia debe ser, profundamente inquietante. Imagínate, sentir que tus acciones ocurren sin tu voluntad directa, como ser un espectador en tu propio cuerpo. Que un pensamiento surja y dudes si fue tuyo. Exacto. Genera una ansiedad enorme, una sensación de fragilidad. Sobre todo porque, desde fuera, para los demás, todo puede parecer perfectamente normal. Y eso es lo terrible, ¿no? La invisibilidad del problema para otros. Sí. Pero es vital entender que la neurología no solo describe esto, también ofrece caminos. ¿Qué tipo de caminos? Bueno, dependiendo de la causa de fondo, se pueden explorar terapias de rehabilitación cognitiva, ajustes en rutinas, en estilo de vida, o si se identifica un desbalance químico, pues tratamientos específicos, medicación, quizás. Lo importante es reconocer que estos síntomas pueden tener una base neurológica. Es el primer paso. Entenderlo así. Claro. Desde esta óptica, la experiencia descrita no apuntaría necesariamente a algo paranormal o externo. Sino a una posible disfunción interna. Posiblemente. Una disfunción cerebral postraumática que afecta temporalmente ese sentido de agencia, como si el piloto del cuerpo hubiera perdido momentáneamente la señal clara de que está al mando, aunque el vehículo, el cuerpo, siga funcionando. Entender esta perspectiva neurológica es crucial, me parece. Sí. Le da como otra dimensión a una vivencia que se siente como una invasión externa. La ubica como un posible fenómeno interno. Una descoordinación sutil, pero con efectos muy profundos dentro del propio cerebro. Exacto. Y bueno, esto nos deja con una reflexión importante, ¿no? ¿Cuál? Si nuestra percepción de control, de ser nosotros mismos, depende de un equilibrio neuronal tan fino, ¿qué tan estable o garantizada está realmente esa sensación en nuestro día a día? Incluso sin un golpe, sin un trauma evidente. Seguimos,
seguimos explorando este caso tan particular. Una mirada más simbólica hacia adentro. Exacto. Y para eso creo que es útil traer un concepto de Carl Jung, la sombra. Es una idea muy potente para entender estos cambios tan profundos, ¿no? Que parecen salir de la nada. La sombra. Suena... Sí, suena un poco oscuro, pero a ver, ¿qué es exactamente? En términos más sencillos, para que lo entendamos bien en este contexto. ¿Es como el lado malo? No necesariamente malo así, de forma simple. Jung la describía más bien como ese otro yo. Todo lo que no aceptamos de nosotros. ¿Cómo qué, por ejemplo? Pues miedos, traumas que no hemos resuelto, deseos que consideramos prohibidos, ¿no? Enojos guardados, culpas, básicamente partes de uno que reprimimos. Ya, para encajar, ¿no? Para mantener esa imagen que queremos dar. Justo eso, la imagen que creemos que debemos ser. O sea que no es algo necesariamente negativo, sino lo que nos incomoda reconocer de nosotros mismos. Y entiendo que la idea es que cuanto más la ignoras, más fuerza agarra desde adentro. Algo así. Precisamente, cuanto más la negamos, más, digamos, autónoma se puede volver. Pero ojo, no es que aparezca una figura oscura literal. Claro, no es un fantasma. No. Jung decía que se manifiesta de formas más sutiles, pero fuertes. A través de sueños, por ejemplo. Sueños muy vívidos o perturbadores. Ajá. O reacciones emocionales que parecen exageradas, ¿viste? Cosas que te sacan de quicio sin razón aparente. O errores, lapsus, comportamientos que nos parecen extraños, que no reconocemos. Como si no fuéramos nosotros. Exacto. Incluso, fíjate, puede manifestarse en síntomas físicos o psicológicos que no tienen una causa médica clara. Es como si esa parte oculta estuviera intentando, hacerse notar, salir. Y esto conecta muchísimo con lo que cuenta el protagonista, ¿verdad? Esas decisiones que siente que no son suyas. Totalmente. Esos gustos nuevos, tan distintos a él. Hasta la forma de escribir, que dice que parece de otro. Y sobre todo, ese sueño tan potente. El sueño es clave desde esta mirada junguiana. Ver a otra versión de sí mismo, ahí, en su casa, diciendo esto siempre fue mío. Es una representación casi del libro de texto de la sombra emergiendo. Impresionante. Sí, reclamando su espacio, su reconocimiento. No es un invasor de afuera, es la personificación de esas partes negados que ahora, pujan por salir a la luz. Entonces, a ver si entiendo bien. La hipótesis no sería una entidad externa, sino algo interno. Una parte nuestra, reprimida por mucho tiempo, que ha acumulado tanta energía, fuerza, que ahora se siente como otro. Exacto. Pienso en cómo lo describen, el trabajador serio, el padre responsable, años manteniendo una imagen muy, muy controlada. Es una posibilidad muy fuerte, sí. Imagina todas esas emociones no procesadas, frustraciones, deseos negados por el deber, capaz partes más, creativas o caóticas que sacrificó por esa imagen de respetabilidad. Claro. Al ignorarlas tanto tiempo, esas energías no se van. Se quedan ahí como encapsuladas. Y cuando uno está más vulnerable, por estrés, una crisis, lo que sea, esa cápsula puede como romperse. Y lo que sale ya no se siente propio. Exacto. Se vive como ajeno, como un intruso. Ahí es donde la identidad parece dividida, fragmentada, ya no reconoce sus propias partes. Qué aterrador debe ser eso. Sentir que ya no eres tú. Que actúas o sientes cosas que no entiendes. Como si te guiara alguien más. Alguien que, capaz siempre estuvo ahí dentro. Sí, es muy perturbador, pero es clave entender desde esta óptica que esa sombra, aunque asuste, no busca destruir. Su fin último, según Jung, es ser integrada, reconocida. ¿Integrada? ¿Cómo? Busca que nos volvamos más completos. Ignorarla, luchar contra ella sin entenderla, solo la hace parecer más fuerte, más ajena cuando vuelve a aparecer. Y siempre vuelve. Entonces, ¿el camino no sería expulsarla?
No, según Jung, el camino es el autoconocimiento. Mirarla de frente, intentar entender qué partes nuestras representa y, bueno, encontrar la forma de darle un lugar sano en nuestra identidad, integrarla. Para resumir esta perspectiva, entonces, el protagonista podría estar lidiando no con otro ser, sino con una parte de sí mismo, una ignorada por demasiado tiempo. Exacto. Una parte que al no ser escuchada termina, pues, gritando. En sueños, en palabras, en comportamientos que ahora le parecen extraños. Uf, nos deja pensando, ¿no? Totalmente. Nos deja con una reflexión importante, creo, para todos. ¿Qué partes de nosotros mismos podríamos estar ignorando, mandando a la sombra? Claro. ¿Y de qué maneras, quizá muy sutiles, esas partes nuestras podrían estar intentando, bueno, comunicarse? Quizá en cosas que nos pasan, sueños, reacciones, cosas que aún no aprendimos a reconocer como mensajes de nuestro interior. Seguimos profundizando en este caso tan desconcertante. Esta idea de que nuestra identidad es, en el fondo, una historia, una que nos contamos. Exacto. No es algo estático, ¿no? Sino más bien un relato que se va armando. Le damos sentido a quiénes somos, a lo que hacemos, lo que sentimos, a través de esa narrativa. Ajá. El clásico, soy así porque viví tal cosa, o yo siempre he sido así, son como los pilares de esa historia. Entiendo. Como si fuera un guión personal que seguimos. Pero ¿qué pasa cuando ese guión, bueno, se interrumpe? O cuando empezamos a actuar de formas que no cuadran con esa historia que siempre nos contamos. Ahí surge el problema. Ahí, ¿verdad? Sí, se produce una fisura, digamos, una ruptura en la narrativa. La coherencia empieza a fallar. Si lo que haces, o incluso lo que piensas, choca con esa historia que tenías de ti mismo. Sí. Si empiezas a sentir una desconexión fuerte, como si no fueras realmente tú. Y eso conecta perfectamente con el protagonista, ¿no? Su identidad, su historia era súper clara. Responsable, metódico, predecible incluso. Totalmente. Tenía hábitos muy fijos. Eso mismo. El no tomar café, su tipo de letra, sus gustos. Era como una historia muy, muy sólida. Que le daba seguridad, claro. Un sentido de quién era él. Exacto. Pero después del incidente, él mismo lo nota. Empiezan los cambios. Decisiones que no siente suyas, hábitos que se alteran, como eso de empezar a tomar café, ¿no? Ujú. Y bueno, está el sueño. Ese sueño tan perturbador donde otra versión de él le habla, Ujú. con su misma voz. Uf, eso es fuerte. Mucho. Pero mira, desde esta perspectiva narrativa, ese otro del sueño no tiene por qué ser, digamos, una entidad separada. Ah, no. Podría ser el símbolo de esa ruptura interna, la personificación del conflicto. Es como si la propia narrativa dijera, oye, la historia de yo soy así ya no funciona. Entiendo. Cuando no podemos contarnos a nosotros mismos con claridad, bueno, surge esa sensación de que hay otro yo, un intruso, Vaya. Y eso debe generar un miedo terrible. profundo, muy profundo. Porque no es un miedo a algo de afuera, ¿sabes? Es interno. Es el miedo al vacío que queda cuando la historia que te definía ya no te representa. Es sentir que te estás convirtiendo en alguien que no elegiste ser, alguien que no reconoces. ¡Qué angustia! Desde este punto de vista, el terror nace ahí, de la fragmentación de tu propia historia, de perder el hilo. Entonces, frente a eso, ¿qué se puede hacer? Se puede reconstruir esa historia, volver a sentirse uno mismo. Bueno, es un camino complejo, no es fácil. Quizás el primer paso sea aceptar que la identidad puede cambiar, que no es algo fijo. Aceptar la incomodidad, digamos. Exacto. A veces estos cambios, aunque sean abruptos, te obligan a mirar para adentro de otra manera, a preguntarte, ¿por qué estoy cambiando? ¿Qué significa esto? Había algo en mí que mi vieja historia no dejaba ver. Como una oportunidad casi. Una más consciente, tal vez. Tiene sentido. Así que, llevándolo al caso, esta perspectiva nos diría que el protagonista no está siendo reemplazado por otro, Ajá. sino que su relato de identidad se quebró, se fragmentó. Por eso la extrañeza, la pérdida de control, no es un cuerpo poseído. Sino una historia rota. Exactamente. Una narrativa hecha pedazos. Y cuando ya no podemos contarnos quiénes somos,
queda ese silencio, ¿no? Esa inquietud donde antes había una voz clara, una historia coherente, nos deja pensando. ¿Qué tan fuertes son realmente las historias que nos contamos sobre nosotros? ¿Cuánto dependemos de ellas? Esta idea de que una conciencia ajena, una presencia externa, pueda estar influyendo. Sí, es un terreno resbaladizo, digamos. Nos salimos un poco de las explicaciones más clínicas, ¿no? Para meternos en una perspectiva que se basa más en creencias culturales, en testimonios de fenómenos, bueno, que escapan a lo convencional. Y hay que abordarlo con seriedad, claro. Exacto. Y esta visión contempla la existencia de, bueno, ¿cómo llamarlas? Energías, presencias, entidades que operarían como desde otro plano. Ajá. Se habla de influencias energéticas o alteraciones de conciencia que no son ni físicas ni mentales. Incluso la idea de una posesión, pero quizás más sutil. Son historias que uno escucha en muchas culturas, ¿no? Esa sensación de que algo de afuera toma un poco el control. Y es importante entender cómo se supone que se manifiestan según estas creencias, porque no suele ser como lo pintan en las películas, ¿viste? Con efectos así súper dramáticos. Muchas veces se describe como algo más insidioso. ¿Te refieres a, por ejemplo, esos cambios de conducta que no tienen explicación aparente? ¿O esa sensación, que debe ser terrible, de sentirse observado, pero desde adentro? Sí. O ideas, gustos nuevos, decisiones que la persona siente que no son suyas, que le son ajenas. Como si vinieran de otro lado. Exactamente. También puede haber pérdida de memoria parcial o de control. Y los sueños. Sueños muy vívidos, recurrentes. En el caso que estamos viendo, hay cosas que encajan de forma llamativa, ¿no? Sí, actúa diferente sin razón, siente que las decisiones no le pertenecen del todo. Y está ese sueño clave. El del encuentro con la figura idéntica. Eso es fuerte. Y que le hable con su propia voz. Eso es muy escalofriante. Y la frase, esto siempre fue mío. A ver, desde lo psicológico, uno podría darle 1000 vueltas, ¿no? Buscarle símbolos. Pero si nos paramos en esta perspectiva paranormal que exploramos hoy, ¿cómo se lee eso? Bueno, ahí se interpreta de forma mucho más literal. No es un símbolo del inconsciente, sino la declaración de una conciencia diferente. Una que reclama un espacio. Quizás un espacio que, de algún modo, considera suyo, o que estaba ahí, latente, esperando. Esperando una oportunidad. Podría ser, no como una posesión violenta de película, sino más bien como una convivencia forzada, incómoda, que va ganando terreno poco a poco. Y mencionaste antes la vulnerabilidad. Esa oportunidad podría haber sido el golpe en la cabeza. Es una interpretación posible dentro de estas creencias, sí. Se piensa a veces que un trauma fuerte, ya sea físico o emocional, puede crear como una grieta, ¿entendés? Un punto de apertura en el campo energético o espiritual. ¿Como una defensa que baja? Exacto. Un momento de debilidad que facilita que una influencia externa, que quizás ya estaba cerca, digamos, pueda manifestarse o entrar. El golpe no sería la causa en sí, sino el catalizador. Lo que abre la puerta. Fascinante. Y muy perturbador. Y se habla de distintos tipos de entidades en estas tradiciones, ¿verdad? Sí. Las teorías varían muchísimo. Depende de cada cultura. Pueden ser espíritus que andan buscando un cuerpo, fragmentos de almas o conceptos más abstractos como los dobles, entidades espejo. ¿Dobles energéticos? Algo así. Entidades que de alguna forma se activan. Lo interesante es que muchas veces la persona afectada no se da cuenta al principio. Se siente rara, cansada, desconectada, hasta que la influencia es demasiado grande como para ignorarla. Como una infiltración muy silenciosa. Y ante algo así, ¿qué se supone que se hace, según estas mismas creencias? Me imagino que no es solo echarle ganas. No, claro. Las respuestas tradicionales suelen ir por el lado de buscar ayuda. Guías espirituales, chamanes, gente que hace limpiezas energéticas. Se hacen rituales específicos para intentar sacar o neutralizar esa influencia. ¿Rituales de limpieza, de protección? Sí, pero más allá del ritual en sí, el foco suele estar en fortalecer la identidad de la persona, que recupere su centro, su control. Reafirmar quién es uno mismo.
Exacto, proteger los espacios propios, el cuerpo, la mente, los sueños. Es como un acto de reclamar la soberanía personal. Y fíjate que, aunque uno no crea en lo paranormal, la metáfora es súper potente, ¿no? La lucha contra esa sensación de invasión interna, de perderse a uno mismo. Entiendo. Entonces, resumiendo un poco esta perspectiva, el protagonista no estaría solo confundido o traumatizado psicológicamente. Podría estar, digamos, enfrentando una posible invasión, una conciencia externa que encontró una grieta. Esa es la lectura, desde este ángulo particular, ¿sí? Una que busca dar sentido a una experiencia muy extraña, muy personal, saliéndose de lo convencional. Y lo que a mí me deja una sensación helada es la sutileza con la que supuestamente entró, sin estruendo, sin violencia obvia, con pequeños gestos, cambios graduales, una voz familiar en un sueño. Exacto. Nos recuerda que, a veces, el horror no necesita gritar, solo necesita encontrar la forma de entrar en silencio. Es una idea fuerte para quedarse pensando. Si alguien alguna vez ha sentido algo que resuene mínimamente con esto, aunque sea una sensación vaga, esa posible influencia externa, esa duda sobre si los pensamientos o actos son realmente propios, bueno, quizás valga la pena detenerse a reflexionar qué pudo significar esa experiencia para cada uno. A lo largo de este análisis, abordamos el caso desde 5 enfoques distintos. La psicología nos mostró cómo la mente puede desconectarse como mecanismo de defensa. La neurología explicó cómo el cerebro, incluso sin lesiones visibles, puede alterar profundamente la percepción del yo. Desde lo simbólico, comprendimos que lo que se oculta en nosotros puede emerger con fuerza cuando menos lo esperamos. La perspectiva narrativa nos recordó que somos, ante todo, una historia que puede romperse. Y la visión paranormal nos dejó abierta la posibilidad de que no estemos tan solos como creemos. Cada una de estas miradas no pretende dar una verdad absoluta, sino ofrecer caminos para entender lo desconocido. Porque a veces, el terror más profundo no viene de lo que vemos, sino de lo que sentimos que se nos escapa desde adentro. Gracias por acompañarnos en este episodio de Ecos de tus pesadillas. Si tú o alguien cercano ha vivido una experiencia parecida, algo que desafíe la lógica, que altere la percepción, que te haya hecho dudar de ti mismo, escríbenos. Tu historia puede ser la próxima que analicemos. Esto fue Ecos de tus pesadillas, donde lo que escuchas puede no ser solo un eco,